Muy buenos días, estudiantes del grado sexto de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen de Barbosa. El día de hoy vamos a estar desarrollando diferentes temas que tienen que ver con la primera guía del tercer periodo. A continuación estaremos desarrollando lo que tiene que ver el verbo to be, y como objetivo de esta clase tenemos Identify the part of the body and understand description of the body. Is to say, identificar las partes del cuerpo y entender las descripciones acerca del cuerpo. Aquí podemos observar las diferentes partes. ¿Cuál es la idea? Que ustedes a través de las guías que ya tienen en sus manos puedan practicar cada una de las partes del cuerpo. Aquí tenemos, por ejemplo, nose, ear, mouth, tooth, shoulder, elbow, chest, hip, knee, foot, toe, leg, stomach, finger, hand, arm, neck, face, eye, hair. Como primera actividad, para reforzar todo lo que tiene que ver con el vocabulario, ¿qué vamos a hacer? Acá me dicen, match the word with the image and write the vocabulary in your notebook. ¿Qué en este caso tendrían que hacer? Van a unir las palabras con las imágenes y escribir el vocabulario en su cuaderno. Quiere decir que en el cuaderno de inglés usted va a escribir tanto las palabras que están aquí en inglés y al lado usted escribe la traducción en español, porque ya hubo un repaso anterior y porque acá vamos a reforzar los conceptos. ¿De qué forma? Por ejemplo, si yo tengo, ¿verdad?, head, el número 1, entonces yo ubico cuál de estas imágenes corresponde a la imagen que hace parte del número 1. En este caso sería esta que está aquí. Miren que la flecha está señalando, aquí, está señalando la cabeza, por lo tanto tendríamos que poner el número 1 allí. Bueno, acá en ¿qué tenemos? Aquí nosotros, ¿qué vamos a desarrollar? Vamos a practicar todo lo que tiene que ver con la gramática, es decir, el verbo to be. Para esto, ¿qué es importante tener en cuenta? Primero, que en lo que tiene que ver con el verbo to be, la traducción es ser o estar. Pero ¿qué sucede? Que este verbo es totalmente irregular. Tiene 3 formas distintas al momento de ser conjugadas. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser muy cuidadosos y verificar de quién nos están hablando, quién es el protagonista de la oración, quién es el que está haciendo la acción. En este caso, por ejemplo, tenemos que el sujeto es I, es decir, yo. Yo, siempre que usted vaya a hablar de usted mismo, va a utilizar la palabra am, así como está acá. En cambio, cuando usted vaya a hablar de un solo hombre, una mujer, un animal, una cosa, es decir, singular, usted va a utilizar is para decir ella es, o él está, o eso está. Y cuando usted vaya a estar hablando del plural, es decir, de varias personas, en ese caso va a utilizar are, así como está aquí escrito. Entonces, acá tenemos la actividad para reforzar este tema. ¿De qué se trata? Que usted va a escribir en estos cuadritos cuál es la forma correcta del verbo to be de acuerdo al pronombre que tenemos aquí. Por ejemplo, ya aquí yo hice una. Si ya yo sé que me están diciendo I, el auxiliar es este que escribí aquí, am. Para que pueda decir I am 30 years old. Yo tengo 30 años. En el caso de la número 6, number 6, dice she very tired at the moment. Ella está muy cansada en estos momentos. Entonces, como estoy hablando de una sola persona, voy a escribir is. Y acá, por ejemplo, en el 9, que me dicen they lovely shoes 10, me están hablando de quién, de ellos, varias personas. Por lo tanto, debo escribir are. Ahora en la actividad número 3, ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar haciendo el mismo ejercicio. Entonces me dice, completa las siguientes oraciones escribiendo am, is o are en los espacios en blanco. Lo mismo voy a hacer. ¿Qué tengo que mirar? Si me están hablando de mí mismo,
si me están hablando de varias personas o si me están hablando de uno. Entonces, aquí que yo realicé, el número 3, dice, boys, you always late for class. Me está diciendo, chicos, me están hablando de varios, ¿cierto? Entonces ya yo sé que aquí yo no puedo escribir is, ni tampoco puedo escribir am. Debo escribir are para decir que son varios. Y acá, por ejemplo, me dicen, the Eiffel Tower, the tallest monument in Paris. O sea, la Torre Eiffel es el monumento más alto en París. ¿De quién me hablan? De la Torre Eiffel. ¿Cuántas torres? Una sola. Por lo tanto, yo debo de escribir is en este espacio número 10. Ahora, en la actividad 4, ¿qué voy a hacer? Este ejercicio todavía es más sencillo, porque acá lo único que usted va a hacer es escoger cuál es la opción correcta de las que están aquí. Me dicen, Susan, my new friend. Entonces usted debe escoger si es is, am o are. I, a very good driver. Lo mismo, va a escoger cuál de esas las señala, las pueden cerrar en un círculo o si no las marca. Aquí va a seguir haciendo lo mismo. Va a escoger la opción correcta de acuerdo a la oración. Si me dice, your best friend at home, la número 8. Entonces usted dice, bueno, ¿de cuántos mejores amigos me están hablando? Si me está hablando de uno solo, ya yo sé que es is. Pero si me está hablando de varios, ya yo sé que es are. ¿Por qué no puedo escribir am? Porque no me está hablando de mí mismo. Recordemos que el am siempre es cuando usted está hablando de la primera persona, es decir, yo. Acá tenemos la guía número 2. En la guía número 2 usted va a encontrar el tema del Simple Present Affirmative, el presente simple afirmativo. Como objetivos vamos a tratar de identificar los adjetivos, identify the adjective, and understand information about people's physical appearance. Entender información acerca de la apariencia física de las personas. Entonces, resolveríamos el primer ejercicio. ¿De qué se trata? Usted va a visualizar cada uno de estos adjetivos que hacen parte de la apariencia física y las va a pasar a su cuaderno. Por ejemplo, yo acá digo tall, que es alto, medium high, que es una persona de un tamaño más o menos, y short, que es una persona baja. Así sucesivamente va a ser con los demás. Por ejemplo, aquí estamos hablando de contextura, aquí hablamos de edad, aquí hablamos del color de sus ojos, el cabello, cómo lo tiene. Y acá, por ejemplo, estamos hablando de la forma de la cara. Todo este vocabulario es importante que se practique. Y entonces, para reforzarlo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar estas palabritas que están aquí, que hacen parte del vocabulario que acabamos de mirar. Vamos a buscarla en la sopa de letras. Por ejemplo, miren, aquí ya yo encontré una. ¿Cuál? Little. Mírenlo. Aquí está la línea roja. Little. Entonces, ¿qué hago? Yo la ubico en la sopa de letras, la tacho aquí para que no me vaya a confundir. Y luego entonces yo escribo en mi cuaderno little, pequeño, para saber la traducción. De nada sirve que yo haga el ejercicio y que de pronto yo no sepa de qué me estaban hablando. Entonces por eso es importante que cada vez que usted haga un ejercicio, el vocabulario lo traduzca al español. Aquí tenemos todo lo que tiene que ver con la estructura del presente simple. Aquí tenemos, por ejemplo, cada una de las reglas, qué sucede cuando termina en O, qué sucede cuando termina en Y. Eso es importante que se lea. Ahora, yo para explicarles acá, ¿qué les puedo decir? En el presente simple, usted lo único que tiene que tener en cuenta es si le están hablando de una o de varias personas. Mírenlo acá. Por ejemplo, si me están hablando de varias personas y de mí mismo, en este caso yo tengo que, para decir yo voy al parque, digo I go to the park. Observemos el verbo go. Está igualito como uno lo ubica en el diccionario. Si tenemos we practice soccer, miren el verbo practice. No cambió, sigue igual porque estamos hablando de varios. You study English. ¿Qué le pasó al verbo? Nada, quedó igualito como lo encontramos en el diccionario. Y they play soccer. Observemos el verbo, no le pasó nada. ¿Qué quiere decir a manera de conclusión? Que cuando usted vaya a expresar una oración del presente,
es decir, de una situación diaria, semanal, mensual, anual que usted realice, en ese aspecto, ¿qué va a tener en cuenta? Que el verbo, cuando usted esté hablando de varias personas o de una acción que usted mismo le está realizando, en ese aspecto el verbo no va a cambiar, permanece igual. Pero cuando usted ya habla de una sola persona, es decir, un hombre, una mujer, un animal, una cosa, miremos qué pasa con el verbo. Miren aquí. Si yo, por ejemplo, iba a decir, él va al parque, o sea, lo único que cambió fue la persona, a diferencia de la que estaba arriba. Pero como ya yo no estoy diciendo yo, sino que estoy diciendo él, una sola persona. ¿Qué le pasó al verbo? El verbo cambió. Le agregué ES. ¿Por qué le agregué ES? Porque aquí hay una regla, esta número 3, que me dice que todos los verbos que terminan en O, al final tengo que agregarle ES. Vamos a ver esta que está aquí. She practices soccer. Ella practica fútbol. Miren qué pasó. Se le agregó una S nada más. ¿Por qué solo se le agregó la S nada más? Porque por aquí yo también tengo una regla, esta que está aquí. Dice, agregar S al verbo. La mayoría de los verbos en la tercera persona se les agrega S. Por lo tanto, este cumple con esa característica, por eso solo le agregué la S. No le agregué otra E, nada, sin más. Luego me dice, Mark study English. Miren, el verbo study aquí arriba, mírenlo acá, cambió. ¿En qué cambió? Le quitamos la Y, le pusimos I latina y le agregamos ES. ¿Pero por qué cambió de esa forma? No solo porque yo estaba hablando de Mark, que es un hombre, sino también porque aquí tenemos la regla que dice que si el verbo termina en Y después de una consonante, es decir, aquí está la Y y miren que antes de la Y hay una consonante. Entonces, en ese sentido, yo tengo que cambiarla por I latina y agregarle ES. Por eso me quedó studies. Y por último tengo it play soccer, que quiere decir él juega fútbol, para referirme a un animal. En este aspecto, miren que play, ¿qué pasó? Le agregué una S. Y en ese sentido, ¿por qué le agregué una S y no le pasó lo mismo que study? Porque play, mírenlo acá, antes de la Y lleva una A, una vocal, no lleva consonante. Por lo tanto, solo debo ponerle S aquí al final. Cuando hay estos cambios, vuelvo y repito, estos cambios suceden en el verbo solo cuando hablemos de una mujer, un hombre, un animal o una cosa. De lo contrario, el verbo va a permanecer igual. Observemos acá. Acá tenemos unos verbos que son irregulares. Por ejemplo, el caso de have, que cuando hablemos de un hombre, un animal, una cosa, una mujer, tenemos que cambiarlo por has. El caso de do, bueno, do sí termina en o, en ese caso solo agrego s y go también. Y aquí tenemos un ejercicio que por ahí he recibido algunos y es donde se han equivocado. Miren lo que me dice aquí. Aquí no me dice que yo tengo que escribir nuevamente la oración, no. Aquí me dice, subraya la forma correcta del verbo en cada caso y tradúcelo al español. ¿Qué quiere decir esto? Aquí me dan dos opciones. Yo tengo que mirar cuál de esas dos opciones, en este caso, cuál de estas dos opciones debo de escoger de acuerdo a la oración. En la primera, que fue la que yo realicé, se observa que estamos hablando de aquellos chicos, varios. Como yo sé que son varios, ya yo sé que el verbo no puede cambiar terminando en S, sino que permanece igual. Entonces, ¿qué hago yo? Subrayo, así como dice aquí con la flechita roja, que este es el correcto. Y debajo, solo que yo lo hice acá, de pronto para que lo vieran un poquito más. ¿Ya? Debajo, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir la traducción. Aquellos chicos viven en mi pueblo. Entonces, así mismo voy a hacer con las demás. Aquí me dicen, works in an office. ¿Qué voy a hacer allí? Voy a escoger cuál de estas dos formas verbales es la correcta si me están hablando de I.
Entonces los subrayo. Si yo creo que es esta, subrayo esta. Si yo creo que es esta, subrayo esta. Y después debajo, ¿qué voy a hacer? Escribir en español que traduce la oración. Así voy a hacer con todas estas hasta la número 8. Acá tenemos el complemento de ese ejercicio. Primero vamos a completar las oraciones con la forma correcta que está en los paréntesis. Por ejemplo, si me dice, The children love the flowers in the garden. ¿Qué hago a mirar yo? El verbo. Ese verbo va a cambiar solo si me están hablando de un hombre, una mujer, un animal o una cosa. Si no me está hablando de eso, sino de varios, ya yo sé que así como me lo pusieron en el paréntesis, así lo voy a poner en la oración, como hice en la primera. Miren que me dijeron de children, me hablaron de varios niños. Entonces, ¿qué hice en esos momentos? Yo vine y puse la misma forma como me aparecía en el paréntesis, love. The children love the flowers in the garden. Los niños aman las flores en el jardín. Entonces, en ese sentido, el verbo no cambió, permaneció igual. Pero si ya me están hablando de una mujer, como está aquí la E, ya yo sé que aquí el verbo get va a cambiar. Le tengo que agregar algo. En esta, ¿qué vamos a hacer? Circle the correct form of the verb. Encierra en un círculo la forma correcta del verbo. Entonces, me dan las dos opciones. Yo la pasé aquí para que la viéramos mejor, la A. The woman looks after the children. Entonces, me dice, la mujer mira a los niños. ¿Qué sucede? En este caso, miren el verbo. ¿Por qué escogí looks? Porque estoy hablando de una sola mujer. Si estuviera hablando de varias, ahí sí me tocaría escoger look. Pero como estoy hablando de una sola, entonces escojo este que se le agregó una S. Acá me dice, ponga el verbo en presente simple, ese verbo que está allí, o sea, el mismo ejercicio de acá lo voy a hacer acá. Entonces, si está el verbo like, ¿verdad? En ese caso, ¿qué voy a hacer yo? Voy a mirar si me están hablando de uno o de varios. Me están hablando de uno. Entonces ya yo sé que el verbo no voy a escribirlo igual que en el paréntesis, sino que le tengo que agregar ese. Si me estuvieran hablando de varios, ya yo sé que así como lo tengo en el paréntesis, así lo tengo que escribir allí. Y por último me dice, escoge la palabra correcta para cada oración, o sea, lo mismo que hice acá. Me ponen dos opciones. A pianist plays the piano. ¿Qué voy a hacer yo? Como me están hablando de un solo pianista, entonces yo escojo play, ese que ya le agregamos la S al final. Bueno, jóvenes, esto ha sido todo. Dios les bendiga grandemente. God bless you and bye bye.